y justamente vamos a hablar con el consejero electoral del INE, Martín Faz Mora, acerca del tema delicado del recorte presupuestal para la elección judicial. Ya está con nosotros Martín, a quien saludamos. Martín, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Marta Olivia y Julio, un gusto saludarles, a sus órdenes. Igualmente. Martín, pues hoy dieron una conferencia de prensa, hoy se dio un posicionamiento acerca de este recorte presupuestal en el proyecto para la elección del Poder Judicial de las personas juzgadoras. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el riesgo o las advertencias que ustedes hacen en cuanto a recortes presupuestales, Martín? Sí, bueno, esa conferencia de prensa fue un poquito medio improvisadona, hay que decirlo. Ayer hubo una reunión informal navideña con medios y en ese momento, en la noche, se haga la conferencia de prensa. Realmente ya había una serie de compromisos y no podríamos decir que sea un asunto, un posicionamiento, digamos, institucional, como el que sí, por ejemplo, se dio el día de ayer, advirtiendo de los riesgos que había de hacer este recorte. Pues sí, es un recorte pues brutal, ¿no? A mí, desde mi punto de vista, creo que el Congreso hizo un acto de bastante irresponsabilidad, ¿no? Mayúscula, me atrevería a decir, porque pues es una elección, lo que está en juego es la conformación de la reconfiguración de uno de los tres poderes del Estado. No sé, es como si para las elecciones del pasado 2 de junio, para la presidencia, se hubiera reducido tan severa y tan gravemente el presupuesto. Pues sí, efectivamente, pues hay riesgos. Se habla de que es un recorte del 33%, pero realmente es más, es del 40%, porque hay que recordar que una parte de lo que el INE pide, que son 7,000 millones de pesos, corresponden a las prerrogativas de los partidos, y ese dinero no es del INE, y es un dinero intocable, constitucionalmente hablando. Entonces, realmente, el INE, el monto total era de 40,000 millones de pesos, pero de ahí hay 7,000 que son intocables. Por lo tanto, realmente lo que el INE estaba solicitando para su gasto y para la elección para la elección del Poder Judicial eran 33,000 millones de pesos, y por lo tanto el recorte corresponde al 40.7%, es en verdad draconiano. Y si focalizamos lo solicitado para la elección extraordinaria de la reforma judicial, la reducción es del 67%, ¿sí? Considerando que habíamos solicitado 13.2 mil millones de pesos, y si restamos el presupuesto base y la cartera de proyectos, que digamos es lo que el INE necesita para seguir operando, entregar credenciales de elector, realizar capacitaciones, cuestiones administrativas, pues realmente solo nos quedan 4,000, para ponerlo en cifras reales, 4,000 millones de pesos, que representa solo el 60, es decir, una reducción del 67% de lo solicitado. Entonces, pues la verdad sí es un asunto delicado, ¿no? Digamos en términos generales, teniendo una visión de conjunto. Bien. Para esta reducción del presupuesto, consejero, se habla, ahora sí que entra el tema de esta elección al Poder Judicial. En este presupuesto, para tenerlo un poquito más claro, en esta elección se piden 13.2 mil millones de pesos. No está considerado en esta reducción o con cuánto necesitan para la elección del Poder Judicial, considerando que no va a haber presupuesto para los partidos, sino que nada más para la pura elección. Sí, a ver, lo que pasa es que aquí hay una serie de falacias que se han manejado. Esta elección es el doble de la elección que tuvimos el 2 de junio. El 2 de junio solo tuvimos 3 elecciones, ¿sí? Federales, que fueron la de la presidencial, la de senaduría y la de diputaciones. En cambio, ahora van a ser 6 elecciones, es el doble, porque ahora hay elecciones de ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esa es una.
Una segunda elección para magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Una tercera elección es para magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, esa nueva instancia que se crea. Una cuarta elección es para magistrados y magistradas de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que son 5 salas. Una quinta elección es de magistradas y magistrados de circuito, y una sexta elección es de jueces y juezas de distrito. Entonces estamos hablando del doble. Tenemos el doble de elecciones que este año. Y eso también se refleja en la cantidad de materiales que necesitamos. Por ejemplo, en las elecciones del 2024 mandamos imprimir 300 millones de boletas. Ahora hay que mandar imprimir 600 millones de boletas, porque es el doble. Tuvimos, por ejemplo, la vez pasada, solo fueron 629 cargos federales. Sí fue una elección de 20,000, sí, pero 19,634 cargos eran locales. Gubernaturas, diputaciones locales, presidencias municipales, regidurías, y eso se hizo con recursos de los gobiernos locales. Y en cambio ahora, si solo tuvimos 629 cargos federales en el 2024, ahora son 881 cargos. Eso sin considerar que las boletas, pues van a ser, además de que va a ser el doble de boletas, pues van a ser boletas que tienen, son 6 boletas, no 3 como la vez pasada, con un promedio de 381 candidaturas, así, en algunos lugares más, en algunos lugares menos, va a depender un poco de los tamaños. Entonces, lo que cuesta una elección son los 13,000 millones de pesos, que eso es lo que cuesta una elección. Ante esta situación, pues habrá que verse en dónde se pueden hacer los ajustes, pero realmente la reducción es draconiana. Martín, la consejera Norma de la Cruz dijo en días pasados que cuánto era el costo y cuánto era la inversión que se quería dar para este proceso de elección del Poder Judicial, porque eso mermaría la legitimidad. Te pregunto, si se reduce un 60% del presupuesto para esta elección, ¿se está reduciendo también el 60% de la legitimidad de los resultados de esa elección? 1, y 2, te pido que nos digas más o menos a detalle cuáles serían las fallas, los problemas concretos que un ciudadano debe saber respecto a dónde estaría ese impacto de la falta de presupuesto. ¿Para qué? 2 cosas que te planteo, Martín. A ver, no es inversamente proporcional el tema de la legitimidad. La legitimidad la da el hecho de que sean los electores quienes van a elegir, ¿sí? Eso es lo que le va a dar legitimidad, y nosotros esperamos crear las condiciones para que los electores puedan acceder y votar. Lo que le da legitimidad a las elecciones es finalmente el voto ciudadano. Ahora, hay cosas que sí se van a complicar. Por ejemplo, muy probablemente se tenga que hacer una reducción en lugar de instalar las 173,000 casillas, que es como debería de hacerse, porque así está establecido que debe hacerse, es decir, debiera de ser una elección similar a la elección presidencial que tuvimos ahora el 2 de junio y la elección del Congreso. Ahora, al reducirse el número, no podrán instalarse estas 173,000 casillas, se tendrán que reducir, no te sabría decir ahorita en qué proporción, pero pues va a ser en una proporción alta, y entonces un problema que se va a tener es que el modelo como está diseñado en nuestro país es que la gente tenga una casilla relativamente cerca de su casa. Porque así están diseñadas las secciones electorales, y la idea es que haya no solo una casilla en cada sección electoral, sino incluso que solamente haya como máximo 750,000 electores. Perdón, 750 electores, perdón. Ya, como estamos hablando de miles de millones, no, solo 750 electores por casilla, porque digamos, es un modelo que busca facilitar la participación. Aún así, tenemos un abstencionismo del 40% en las pasadas elecciones. Entonces, un problema que va a haber ahora es que la ciudadanía va a tener que desplazarse a lugares más lejanos. ¿Qué tantos? Sería ahorita difícil decírtelo, pero en lugares con una baja densidad de población, pues yo creo que estaríamos hablando de
de varios kilómetros. Quizás en lugares con una densidad de población más alta, como podrían ser algunos centros urbanos, quizás no vayan a estar tan lejos, pero sí le vas a tener que, pues, invertir un poco más de tiempo. Esa es una limitación. Otra limitación, aunque esa está dada por la elección misma, no por el recorte presupuestal, pues tiene que ver pues, con el tema de que, como les decía, vas a tener que, en promedio, vas a tener 6 boletas con un promedio de 381 candidaturas. Probablemente en algunos estados sean menos, ¿no? Hay algunas que son, digamos, nacionales, como las de la Suprema Corte, el Tribunal de Disciplina, que van a ser boletas iguales en todo el país. Bueno, no iguales exactamente, porque las regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación variará en las 5 circunscripciones, pero digamos sería más o menos algo así. Y bueno, pues vas a tener una boleta muy compleja, ¿no? Una boleta compleja, distinta de lo que estás acostumbrado, en donde aparecen 7, 8 recuadros o menos incluso, y ahora en cambio pues van a hacer boletas donde aparecen columnas. Por ejemplo, para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues vas a tener 81 candidaturas que van a estar pues en aproximadamente unas 4 columnas. En fin, esa es alguna de las dificultades, ¿no? que se va a enfrentar la ciudadanía, ¿no? Claro. Hay otro problema también que tiene que ver con el modelo, con la elección misma y la complejidad de la misma, porque esta es una elección más grande y más compleja que las del 2024, y por eso es que el presupuesto era de esa naturaleza. O sea, si no hay un solo centavo en esos 13,000 millones de pesos que no estén debidamente justificados de manera técnica y logística. Pero, por ejemplo, otra cosa que va a ser dificilísimo de hacer es que la ciudadanía cuente los votos, el escrutinio al final, ¿no? Que es uno de los elementos importantes de la legitimidad del modelo electoral. Dada la complejidad, muy probablemente los escrutinios se tengan que hacer en los consejos distritales y comiencen ese mismo día en la noche. Difícilmente habrá un PREP, difícilmente habrá un conteo rápido. Son, digamos, algunas de las cosas que se enfrentaría. Ahora, ¿de dónde vamos a sacar dinero para ese digamos, de dónde vamos a dirigir dinero del presupuesto base? Pues el presupuesto base son empleos, ¿no? Es decir, y el presupuesto base, pues es intocable también, a menos que se hiciera un despido masivo, lo cual nos complicaría las cosas también para hacer la elección. Claro. Y si se toma de la cartera de proyectos institucionales, por ejemplo, ahí están las elecciones de Durango y de Veracruz del próximo año, que nosotros instalamos las casillas. Entonces, realmente nos ponen en una situación muy crítica, ¿no? La verdad. Consejero, en este caso, ¿cuál sería una propuesta que ustedes hicieran ante todo este escenario tan denso, tan negativo, tan negro que nos pinta y que está, de acuerdo a su visión? ¿Cuál sería una propuesta? Y la otra, le pregunto, ustedes quieren tender, me imagino, puentes con el legislativo. Sin embargo, la semana pasada que usted estuvo en la FIL, habló de que se necesitaba un diagnóstico serio en un mundo de ocurrencias y hasta de berrinches, como la propuesta aprobada. Me parece que ese mensaje como que no va tendiente a hacer un puente con el legislativo y pues a la conciliación, me parece. Pues es mi opinión personal. Otra cosa será un posicionamiento institucional. Es como ayer el comunicado institucional, pues es el posicionamiento institucional, pero mi opinión pues es esa. O sea, es decir, no creo que dependa de lo que yo diga el acercamiento institucional. El acercamiento institucional depende de otras cosas, pero yo sí me veo en la necesidad de señalar lo que estoy viendo, ¿no? Es desde mi punto de vista personal. Y yo me refería allá en la FIL particularmente a que si se estaba pensando, porque era un libro que se presentaba sobre la integridad del sistema electoral, a que si se va a hacer alguna reforma electoral, como es previsible, pues se haga haciendo una serie de diagnósticos. Y el hecho de decir que para esta reforma judicial no se hizo un diagnóstico de la parte operativa, pues ahorita lo estoy demostrando en este momento con datos muy claros. Es decir, no se previó
lo que implicaba desde un punto de vista logístico y operativo una elección de esta naturaleza, que cuesta 13,000 millones de pesos. Eso cuesta, no cuesta otra cosa. Y si se va a hacer sin esos 13,000 millones de pesos, pues significa que se tendrán que dejar de hacer algunas cosas que pueden tener un impacto en la participación, que pueden tener un impacto, digamos, particularmente en la participación o en ciertos niveles de calidad. Nosotros vamos a buscar que se haga con los mayores niveles de calidad posibles, pero bueno, también nadie está obligado a lo imposible. Y bueno, pues mis posicionamientos particulares son eso, posicionamientos particulares. Ahorita estoy hablando a nombre mío como consejero electoral, no estoy hablando a nombre del Instituto Nacional Electoral. Bien. Marta, ¿algo que desees agregar? No, sin embargo, pues me parece que a veces es muy difícil hablar y sobre todo a título personal recomendar a los legisladores que se pongan a leer parte de los libros de la editorial del INE, sobre todo, o sea, estoy hablando... Que lean las iniciativas que aprueban, aunque sea, ya no digamos los libros. Ha habido casos concretos en los que quedó claro que no se sabía exactamente lo que se estaba aprobando, entonces pues yo creo que es una invitación legítima, no le veo... En estos tiempos, yo me refería en estos tiempos tan complicados, tan encontrados, por eso, a eso me refería. Bien, pues Martín Faz Mora, muchas gracias, consejero electoral del INE. A reserva de lo que desees agregar, Martín, agradecerte tu amabilidad de estar con nosotros hoy, Martín. No, pues simplemente que estamos puestos en una situación muy compleja, no son opiniones personales solamente, o sea, decir, les he dado una serie de cifras y de datos, y realmente es una situación muy compleja. Una reducción presupuestal de esta naturaleza, pues pone al INE en una situación muy compleja. Veremos de qué manera se puede hacer algo, y en todo caso, pues en la medida en que se avance respecto de esta parte logística y operativa, pues ya se irá dando a conocer qué es lo que se puede hacer con esto y qué cosas se pueden reducir del presupuesto del instituto sin que afecten otras cosas. A ver, hay que recordar, la tercera parte de los recursos del instituto se van en la credencialización. O sea, la credencialización es un derecho de la ciudadanía. La credencial de elector se ha convertido hoy en día en el documento de identidad de este país. Entonces, son datos concretos y son cosas técnicas que se les dieron a conocer en la Cámara de Diputados. Y la verdad es que no se atendió este análisis de carácter técnico. Y decir que no se atendió este análisis de carácter técnico, pues es un hecho, no es una opinión. Bien, Martín, pues muchas gracias y seguimos en contacto. Como siempre, gracias, Martín. Hasta pronto. Gracias. Siempre un gusto saludarles. Igual, gracias.